Mío. Muchísimas gracias por la invitación, por la consideración a participar hoy en día, que digamos, pues es el día oficial, el día de la criminología en México y en otros países, el día en que falleció uno de los personajes más encumbrados, más sobresalientes en la historia de la criminología en México y el mundo, como fue don Alfonso Quirós Cuarón. Así es que yo muy contento de participar y dar pues cierre, ¿no? Este día con otras y otros colegas que también me antecedieron y que van a ir después de mí. Yo les voy a compartir una pantalla, una presentación que hice rápidamente sobre el tema que, como bien se decía, se intitula Teorías criminológicas, el gran reto de la prevención. Ahí está ya. Este es el título, ¿no? Que convenimos los organizadores y un servidor, Teorías criminológicas, el gran reto de la prevención. Entonces, voy a ir pasando como algunas láminas, intentando explicar como el objetivo, los puntos que yo quisiera subrayar en esta presentación y bueno, dar, por supuesto, espacio para sus preguntas y sus observaciones. Gran parte de esta conferencia y bueno, en realidad de las que pues he tenido la fortuna de dar en temas de prevención, siempre son derivadas de publicaciones, en este caso 3 publicaciones, una que se hizo en 2015 junto con el doctor Daniel en el INACIPE, que se llamó Prevención Social de las Violencias y el Delitos, análisis de los modelos teóricos, precisamente. Otro que se publicó hace poco, en 2022-23, si no mal recuerdo, que se intitula Manual de Prevención del Delito, también ahí con el doctor Daniel Cunjama y con otros colegas, que fue un poco como derivado de nuestra experiencia en la elaboración, evaluación, implementación de programas de prevención del delito, y un texto que está por publicarse prácticamente, estamos a días ya en diciembre, en la revista de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en esta revista internacional de psicología, sobre también, ¿no?, las políticas públicas para la prevención. Entonces, gran parte de lo que vamos a mirar, de algunas gráficas, algunos elementos aquí en esta presentación, pues deriva de estas publicaciones. Ustedes, si están interesados, pues pueden adquirirlas. El objetivo en términos generales es reflexionar sobre la importancia que tiene o que debería de tener, yo diría que es más debe de, porque no es usual, que debe de tener la teoría criminológica en la elaboración, implementación y evaluación de proyectos de prevención de la delincuencia y de las violencias en México. Digamos que la prevención, yo siempre he pensado que tiene dos grandes, por lo menos, dos grandes dimensiones, y una de ellas es precisamente la parte teórica, ¿no? La otra es la cuestión práctica de cómo se elaboran, cómo se implementan los proyectos de prevención, que es una cuestión pues más administrativa, más política incluso, ¿no? De acción. Sin embargo, antes de la acción, pues tenemos que tener bien claro cómo es que queremos hacer prevención, cómo vamos a diseñar las estrategias, cuál va a ser nuestra base del conocimiento a partir del cual vamos a intervenir en la comunidad y a generar estos cambios. Entonces, hagan de cuenta que son dos grandes dimensiones y yo me estoy deteniendo un poco en la parte de la teoría, ¿no? Que es, creo yo, uno de los talones de Aquiles de la prevención. Lo iremos comentando más adelante. Hoy en México ya prácticamente todos los estados tienen centros centros estatales de prevención de la delincuencia. Han generado varios informes, varios aspectos importantes. Sin embargo, me parece que pues hace falta fortalecer esta parte teórica, ¿no? Para que realmente los programas, los proyectos que se implementen, pues cumplan con sus objetivos y realmente haya un impacto, porque eso es lo que se busca, que haya un impacto en cuanto a los factores, en cuanto a la situación de inseguridad,
y por supuesto a largo plazo, en consecuencia, pues para la disminución de ciertas prácticas delictivas, de violencias, etcétera, ¿no? Pero si no tenemos bien diseñado bien claro ese basamento, ¿no? Ese primer punto que es la construcción de conceptos, estrategias, teorías, etcétera, pues en consecuencia o por ende, nuestras acciones, nuestros resultados no van a ser los óptimos. He pensado en 6 apartados. La primera le intitulé así, la prevención, una historia en la sombra del poder punitivo. Muchas veces se cree que la prevención es algo novedoso, es algo nuevo, es algo reciente. Sin embargo, en la historia de las ciencias penales, en la historia de las ciencias sociales, pues es posible ubicar varios puntos, ¿no? Varios encuentros históricos. Entonces, más bien lo que ha sucedido es que la prevención está ahí, existe desde hace mucho tiempo, pero está a la sombra de lo que hoy denominamos el poder punitivo, ¿no? Estas estrategias de punitivismo penal que tienen que ver obviamente con la contra de la prevención, ¿no? La reacción, la militarización, el encarcelamiento, esta falacia, ¿no? De la que hablan los autores de más penas, más policías, más jueces, más cárceles, etcétera, etcétera. Entonces ahí está y más bien está y sigue, ¿no? Digamos, a la sombra, ahora que vivimos actualmente un, un nuevo giro del punitivismo en México y Latinoamérica, pues la prevención sigue estando ahí, ¿no? Como a la sombra, como muy cosmética, muy marginal, respecto a las grandes estrategias que siguen siendo de reacción. Después, un poco pensando en cuáles podrían ser las relaciones, ¿no? Entre prevención y teoría, ese es el segundo punto, la simbiosis necesaria entre la prevención como algo práctico y la teoría criminológica como una cuestión teórica. El tercero, ya empezamos a ver que son 4 aportes los que yo pensaría en esta relación entre prevención y teoría. El primer aporte es pensar, ¿no? Una definición de la prevención, una definición compleja. Después, como segundo aporte, las estrategias que debiesen estar basadas en las teorías, sobre todo que nosotros manejamos mucho en el manual, el árbol de problemas, ¿no? Que es una metodología de la CEPAL que muy bien se acomoda al tema de la prevención de la delincuencia. Entonces ahí miraremos el árbol de problemas y cómo es que precisamente debe de existir en ese árbol o en esa lógica de política pública en materia de prevención, una lógica, ¿no? De cómo empezamos a mirar factores y de los factores estrategias, objetivos, acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo debe existir esa coherencia interna. En quinto lugar, que sería el tercer aporte, la integralidad complejidad, ¿no? Me parece que si algo podemos extraer de la criminología es precisamente la complejidad y la integralidad que subyace a esta disciplina. Es uno de los, si no, que es, yo diría, es el principal aporte, esta idea de comprender el delito, las violencias de manera compleja a partir de diferentes factores, de diferentes dimensiones y por lo tanto, pues también, ¿no? Si el fenómeno delictivo es complejo, pues también la política criminal, en este caso la prevención, debiese ser compleja. Entonces ahí miraremos un esquema que hicimos en el primer libro sobre análisis de los modelos teóricos en 2015, donde hacemos subrayamos, ¿no? Cómo es que deben de existir programas integrales, ¿no? Que vayan no solamente a la cuestión psicológica, individual, sino también a los contextos sociales, a la parte comunitaria, en fin, ¿no? Etcétera. Y finalmente el cuarto aporte que sería esta evaluación de los programas, de los proyectos de prevención desde los factores, ¿no? Que para mí es muy importante. Recuerdo incluso en ese marco de acciones que les decía que contribuimos mucho entre 2012 a 2017, 18 a implementar y a ejecutar estos proyectos de prevención. Nos tocó participar en la ECOPRED, ¿no? En la encuesta del INEGI, que en 2014 tuvo como objetivo
identificar los factores de riesgo y los factores de protección relacionados a la violencia en México. Y ese era, se supone, tenía que haber sido, bueno, lo fue en su momento, ¿no? La línea base, pero ya después, como el proyecto, el programa, el PRONAPRED en México se eliminó, pues ya no hubo posibilidad de volver a implementar esa encuesta, ¿no? Que era necesario para realmente saber si estaba funcionando o no. Entonces ahí vamos a reflexionar sobre la importancia de los factores como un indicador, ¿no? De evaluación. Entonces el primer punto les decía, la prevención, a pesar de que se cree que es algo novedoso, algo reciente, pues la verdad es que tiene una larga data, ¿no? Fíjense ahí, les pongo en esta línea del tiempo, ¿no? Como algunos actores, algunos personajes que han sido muy importantes en la historia de la prevención, desde Beccaria, ¿no? Beccaria, que nos decía, el fin de toda buena legislación es evitar los delitos, ¿no? Que castigarlos, Bentham también, ¿no? Ferry, y más actualmente, digamos, pues está Irving Waller, ¿no? Este preventólogo canadiense. Entonces, aquí el punto es, la prevención siempre ha estado ahí, siempre ha sido importante desde por lo menos la academia, sin embargo, no ha sido utilizada, ¿no? Ha quedado como al margen de las grandes intervenciones de política criminal. Hoy la política criminal, siempre digo yo, no puede pensarse sin el tema de la prevención. Son tres pilares los que yo siempre hablo de la política criminal, ¿no? El primer pilar es la cuestión social, el segundo es la cuestión preventiva y la tercera es la cuestión penal. Son tres pilares que deben de equilibrarse, que tienen que complementarse. No podemos hablar solamente de una política criminal como la que tenemos, que es simple y llanamente sistema penal, ¿no? O en su caso, pues no tampoco podríamos hablar, ni se busca, que solamente sea prevención. Hace poco estaba viendo a Bukele, ¿no? Bukele, y salió un video donde él pues lo entronizan, ¿no? Porque hay una gran campaña detrás de estos personajes que de repente salen y se vuelven muy famosos, etcétera. Y entonces él decía que que a los académicos, ¿no? Les faltaba como toda esta idea del campo y de que, entonces, daba una cuestión, una razón que a mí me pareció muy interesante, porque él decía, dicen los científicos y los académicos con los que yo he platicado y discutido, que hay que llevar a las comunidades educación, salud, empleo, etcétera, etcétera. Pero no, yo les digo que están equivocados. ¿Cómo es que les vas a llevar a estos pandilleros, ¿no? A estas maras, a estos criminales, educación, salud, cuando ya tienen una historia de vida violenta y lo que tenemos que hacer con ellos es más bien detenerlos, neutralizarlos, darles una sanción y entonces ahí él maneja muy bien el discurso, pero hay una contradicción ahí. Nadie en su sano juicio que yo conozca, nadie, y yo en su momento lo ponía como, pues, como un ejemplo ahí que daba risa, ¿no? Por supuesto que pensar, ¿no? Llevar a los Zetas, ¿no? En su momento daba yo ese ejemplo porque era el grupo criminal más importante y más violento en México, llevarle a los Zetas, ¿no? Y decirles a los Zetas, oigan, ¿por qué no se meten a la escuela? ¿Por qué no se capacitan? ¿Por qué no? Pues por supuesto que es absurdo, eso no se propone desde la prevención. La prevención no propone ir con aunque existe, cabe decir, un tipo de prevención que es de la reincidencia, ¿no? Obviamente hay filtros y hay cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para ver quién sí, quién no. Pero, digamos, la esencia de la prevención no es ir a prevenir, ¿no? A partir de esta cuestión social, ¿no? Digamos, enfocada en los personajes de la prisión. O sea, cuando se habla de la prevención es anticiparnos es hablar de factores de riesgo, es hablar de poblaciones que están en riesgo, que todavía no cometen delitos, que todavía no están tan relacionados con la violencia y la delincuencia. Pero bueno, ahí él
por supuesto que maneja muy bien su discurso y hace quedar mal, digamos, ¿no? A la prevención. Entonces ahí es importante poner subrayar esa cuestión, ¿no? Esa contradicción. Entonces, la prevención siempre ha estado ahí, ¿no? Digamos, desde hace por lo menos 2, 3 siglos. Sin embargo, vemos que en la parte ya de la política criminal, de la ejecución, del diseño de la política criminal, como les decía, pues se deja de lado ese pilar, ¿no? Ese segundo pilar que es la prevención. Y aquí yo quisiera también como pues marcar un enfoque desde México como más actual para mirar cómo no solamente hay una hegemonía de este populacherismo punitivo, ¿no? De esta política punitivista, más militares, más cárceles, más etcétera, etcétera, sino que a partir de eso precisamente es que estamos dentro de un círculo de la violencia, ¿no? Donde no hay resultados, no hay esperanza, ¿no? De que algún día a través de los militares esto pueda cambiar. Por el contrario, la evidencia muestra que la militarización, el encarcelamiento masivo, etcétera, etcétera, pues son estrategias fallidas de seguridad que no solo no disminuyen la violencia y la delincuencia, sino que la incrementan, es decir, son estrategias contraproducentes. Hay mucha evidencia sobre esto. Entonces aquí les quise poner algunas gráficas, ¿no? Algunas estadísticas, precisamente que pues visibilizan esto que México vive desde hace ya por lo menos 3 décadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las quejas por violaciones a derechos humanos, ¿no? Que pareciera que se ha disminuido en los últimos años, sin embargo, vuelven nuevamente a estar ahí como en aumento, el índice de letalidad también de las Fuerzas Armadas, que ahorita está siendo como un tema a discusión por lo que ha sucedido en Ecuador, lo que sucedió también en Brasil hace algunos meses. El gasto, fíjense, el gasto observado por institución federal como el Ejército, la Sedena, la CEMAR, es decir, las instituciones militares en los últimos años han incrementado de manera impresionante su presupuesto, ¿no? Y que obviamente eso implica que corporaciones civiles como las policías estatales, municipales, e incluso las fiscalías, pues disminuyan su gasto, ¿no? Estas dos gráficas, digamos que también son como muy significativas para mirar cómo lejos, les decía, de disminuir la violencia y la delincuencia, estas estrategias fallidas de reacción, pues no han hecho más que incrementar y complejizar aún más el problema de la violencia y la delincuencia. Del lado izquierdo tienen un gráfico, una infografía del doctor Víctor Manuel, que hace algunos días se hizo muy viral, donde él marca una línea del tiempo, ¿no? De cómo desde el 2000 se ha lo que los autores llaman la balcanización de las organizaciones criminales, ¿no? Como en el 2000 había 6, 7 grandes organizaciones y a partir de esta estrategia de la militarización, pues cada vez, ¿no? Son más organizaciones, cada vez son más violentas, cada vez son más diversificadoras en sus fines, en sus modus operandi, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro, esta gráfica de Guillermo Valdés, que a mí me parece muy, muy pertinente, sobre todo porque desde lo oficial sabemos, desde el gobierno actual, desde los últimos 2 gobiernos, pues se ha intentado construir esta narrativa de que los homicidios dolosos van a la baja. Sin embargo, vemos, como bien lo apunta ahí Guillermo, que hay 2 indicadores que están siendo muy raros en los últimos años, ¿no? Por un lado, el aumento impresionante de desaparecidas y desaparecidos, y por otro, estos delitos contra la vida que no están clasificados, están como ahí, no se sabe si son homicidios dolosos, si son culposos, si son por accidentes, si son... Entonces, ese indicador ha crecido desde el 2018 para acá, en más del 20-30%. Entonces, digamos que la conclusión es que estos 2 indicadores, tanto de personas desaparecidas como de delitos contra la vida que no están bien clasificados, es posible que pues estén siendo
sobreregistrados, ¿no? Entonces hay un subregistro de homicidios y hay un sobreregistro de estos dos últimos indicadores. Por eso es que Guillermo acá lo que hace es, bueno, juntarlos, sumarlos y entonces dar un panorama mucho más claro y más nítido, ¿no? De la criminalidad y la delincuencia en su versión del homicidio doloso, ¿no? El cual nos da un panorama pues verdaderamente sombrío, ¿no? Desde 2015, fíjense, 25.700 hasta 2024, que sería pues más del 50% del crecimiento, ¿no? Casi 60.000. Eh, Sin embargo, bueno, vemos que se ha politizado, ¿no? Cuando se politiza en términos negativos, ¿no? Eh, Más bien diríamos, no se politiza, sino que la seguridad entra a la politiquería, ¿no? Porque politizar el delito, yo siempre he dicho que es necesario. Es decir, pensar que el delito no solamente es una cuestión de organizaciones criminales, sino también hoy sabemos, de participación del Estado, de empresas, de poderes fácticos, etcétera. Pero cuando entra la seguridad en la politiquería, ¿no? Es esta idea de qué gobierno tuvo más homicidios, qué gobierno hizo mejor las cosas. O sea, eso al final al ciudadano, a la ciudadana, creo yo, pues no nos interesa. El punto aquí es que desde 2005, 2006, que cuando inicia, ¿no?, el enfrentamiento frontal contra la delincuencia organizada hasta el día de hoy, pues tenemos más de 300,000 homicidios dolosos, ¿no? Y no nos importa en qué gobierno, en qué color, el punto es una cuestión de Estado, ¿no? Es una cuestión, una crisis que obviamente traspasa a cualquier gobierno, a cualquier color, ¿no? Por ahí creo que alguien alzó la mano, no sé, bueno, escuché como, ¿no? ¿No, verdad? O pusieron aquí en En el chat. en el chat, dice, buenas tardes, me gustaría saber su opinión si lo que veo en El Salvador ha funcionado. Usted dice violación, sin embargo, nadie sale a defender a la gente de a pie. Sí, me parece que la estrategia del Salvador es muy mediática, muy, digamos, esta idea, ¿no?, de cómo El Salvador pasó a ser uno de los lugares con mayores homicidios dolosos a ser uno de los lugares más pacíficos en términos de su disminución. Sin embargo, también ha pasado a la par, ¿no? A la par de que ahora es el de los lugares con menos violencia homicida, pues también es el segundo o el tercero, no sé, con mayor población penitenciaria, ¿no? Entonces, históricamente desde la criminología se ha discutido mucho esta idea de pensar que más personas hacia las cárceles sea realmente un indicador objetivo de paz. Eso por un lado. Y por otro, desde mi punto de vista, no creo que sea una estrategia a largo plazo. Me gustaría pensar, me gustaría ver qué es lo que sucede cuando Bukele salga, que por lo visto será complicado porque ya se religió y ya ha destruido todos los poderes ahí de contrapeso, que es una tendencia que se está observando en los últimos años en América Latina. Sin embargo, pues es legítimo, ¿no? Ante precisamente las políticas fallidas, ¿no? Y esta idea de que los derechos humanos son un obstáculo para combatir la delincuencia, que yo no creo que sea real eso, ¿no? Por el contrario, pues se construye esta narrativa, ¿no? Y se legitima, ¿no? Y la gente le aplaude y la gente ante esa victimización y ante esas políticas fallidas de siempre, ¿no? Pues por supuesto que es entendible que un personaje como Bukele con sus estrategias, creo yo, discutibles, la relación que también tuvo uno de sus altos funcionarios en un principio con las maras, que no se difundió mucho, pero fue algo real, pues yo creo que tendremos que esperar, ¿no? Por supuesto que hoy hay una tendencia a evaluar las políticas de seguridad casi cada día, ¿no? En este gobierno dicen, no, y el promedio, comparado con el mes anterior, estamos avanzando, y entonces le buscan siempre, ¿no?, la forma en cómo decirle a la gente que vamos muy bien.
pero hay que tomar en cuenta que la evaluación de los proyectos y de las ciencias sociales y de los programas de índole social no tiene que tener un tiempo considerable, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la evaluación de impacto. Entonces, la experiencia de México es que siempre hacen estas evaluaciones como muy inmediatas, ¿no? Muy a corto plazo, y resulta que pasa el tiempo, pasa un año, pasan 2 años, y otra vez volvemos a estar en niveles críticos, ¿no? Entonces, como que creo yo que ese es un tema bien interesante, cómo los gobiernos hoy en día tratan de, independientemente de la violencia, cómo tratan ese discurso, cómo tratan esa realidad, ¿no? Para de alguna forma llevarla a la sociedad y que la sociedad tenga, pues, una opinión, ¿no? La forma en cómo hoy los gobiernos administran los problemas de inseguridad, creo que es algo muy interesante y que hay que investigar, ¿no? Pero si quieren, bueno, dejamos al final como las preguntas para que nos dé tiempo de finalizar. Ahorita les doy la palabra, nada más déjenme acá, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, el segundo punto, prevención y teoría, lo que les decía que la necesaria simbiosis, pensar ahí como las relaciones que habría o que debería de existir entre la teoría y la práctica. Y yo le sumaba también la ética y la política, ¿no? Como dos aspectos que también deberían de estar ahí en relación, en articulación con estos dos conceptos, ¿no? Entonces, fíjense, la teoría es el qué hacer, ¿no? No estos modelos de pensamiento, estos modelos de conocimiento que nos indican qué tenemos que hacer, ¿no? El contenido de nuestras acciones político y éticas. Por eso les decía, la prevención sin teoría, pues es simple, ¿cómo diríamos? La prevención sin teoría sería un simple gesto de buena voluntad, ¿no? Toda esta gente que dice, ay, la violencia es muy fea, hay que terminarla, necesitamos buenos corazones, no es suficiente eso, no es suficiente. Se necesita inteligencia, se necesita conocimiento, se necesitan estrategias, ¿no? No es, y muchas veces es contraproducente, como también se ha evidenciado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de atención a víctimas, hay gente que quiere ayudar a las víctimas, pero si no sabe cómo ayudarlas, las revictimiza, las utiliza, ¿no? Entonces, y hay mucho de eso, desafortunadamente, en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay mucho de eso en organismos internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría nos dice el contenido, ¿no? Tener claro el contenido, la capacitación, la formación en disciplinas como la criminología, como la victimología, como las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Nosotros cuando evaluamos proyectos de prevención, les decía en ese periodo, pues nos dábamos cuenta de eso, ¿no? De casi quien hacía los programas de prevención era la secretaria, ¿no? El secretario, la secretaria, obviamente sin menoscabo de género, independientemente de eso, era una persona que pues no tenía esa formación, no tenía esa capacitación, ¿no? Pero se cree muchas veces desde el gobierno que la prevención pues es algo sencillo, es algo como, ay, pues vamos a dar una plática, vamos a hacer un torneo de fútbol, no, es más complejo, es muy complejo, más complejo diría yo que las estrategias de reacción, más complejo que hacer un operativo, más complejo que hacer una investigación criminal. La prevención es sumamente compleja, ¿no? Entonces ahí habría que acabar con ese mito, ¿no? De cualquiera puede hacer prevención, ¿no? Nada más necesitas tener el ímpetu y la voluntad y la pasión, no. Después, ¿cómo hacerlo? Y ahí pienso yo en la política, ¿no? Porque la política al final de cuentas, pues es una forma de cómo se organiza la sociedad, ¿no? Y entonces, para hacer prevención, pues necesitamos conocer cómo funciona la administración pública, qué instituciones existen, qué atribuciones y qué funciones tiene cada una de ellas, cómo bajar recursos, en fin, ¿no? Es muy importante esa parte. Desafortunadamente, creo yo que muchas veces las y los criminólogos no están formados en esa parte,
si vemos los planes y programas de estudio, pues no hay ninguna materia que hable sobre administración pública, ¿no? Y como dice Alberto Binder, ¿no? Este argentino de la política criminal, pues es un aspecto fundamental, ¿no? No se necesitan solo conocimientos jurídicos y criminológicos, sino también desde la administración pública. Luego pensaba yo en la ética, ¿no? También como un componente fundamental del por qué hacerlo, ¿no? Sin duda la prevención es una cuestión, digamos, que también sería otra razón de por qué no se utiliza y por qué no se hace uso de ella dentro de la política criminal, porque la prevención, digamos, pues es como ese personaje incómodo, ¿no? Dentro del Estado. El Estado, pues al final de cuentas es una institución violenta, ¿no? Es una institución que concentra el monopolio el legítimo de la violencia. Entonces, como que esta parte de la prevención es algo como incómodo, ¿no? Como contradictorio a este estado siempre fuerte, a este estado siempre que genera miedo, que genera toda esta cuestión, ¿no? Entonces, creo que la ética es un aspecto fundamental de la prevención, ¿no? Esta prevención que es consciente, que exige, ¿no? Disminuir la violencia por medios no violentos, una prevención humanista, una prevención democrática, ¿no? Con todas esas características que, repito, pues no son usuales dentro del Estado, ¿no? Tan es así que el Estado pues ha tenido que ser obligado casi, ¿no? A adquirir y a reproducir todos estos aspectos. En uno de los textos que les decía al principio, discuto yo mucho cómo al final de cuentas en nuestro continente los sistemas de seguridad y justicia siempre han estado aislados, ¿no? Aislados de este tema de derechos humanos, de democracia. Por eso a mí me parece muy, no sé, me da risa cuando dice la gente, es que necesitamos violar los derechos humanos para tener buenas estrategias, ¿no? Y entonces se ponen estos ejemplos, pero bueno, si tú miras históricamente, por lo menos hablo de México, pues la verdad es que nunca se ha hecho una política de abrazos y no balazos, ¿no? Una política que respete los derechos humanos o sea, ¿de qué hablan, no? Más bien lo que se propone es ir más todavía allá, ¿no? Pero de que se violan los derechos humanos dentro de la política de seguridad y justicia, históricamente, por lo menos en México, siempre ha sido así, siempre. Entonces, no vengan ahora con la cantaleta de que no, es que necesitamos más fuerza y más, porque nunca se ha hecho, no, siempre se ha hecho, ¿no? Y por eso es que estamos acá, con estas políticas fallidas, sin duda, ¿no? Pero bueno, se crea todo este discurso de que no, de que en la historia se han respetado los derechos y que han sido abrazos y que necesitamos un gobierno, etcétera, ¿no? Ahí hay que tener mucha cautela con cómo se van generando y cómo se van manejando todos estos discursos, ¿no? Porque al final nos van a llevar a lo mismo o a lo peor, ¿no? Entonces, contra eso tiene que luchar la prevención, imagínense, ¿no? La prevención ante un mundo violento, violentado, violentador, un mundo de políticas de seguridad fallidas, pero también con un mundo que quiere justicia, ¿no? Que tiene una sed de justicia, en fin, ¿no? Es muy complejo remar contracorriente. Pero bueno, ahí está la parte ética. Y finalmente, diríamos, bueno, la práctica, ¿no? De hacerlo, esa parte de, bueno, sí, ya sabemos cómo está el panorama, ya sabemos qué tenemos que hacer, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y esa es como la parte, les decía, la otra dimensión de la prevención, que es algo que se hace, es una acción, no es solamente un modelo de pensamiento como sería la cuestión teórica, ¿no? Y entonces acá les decía, a partir de esta relación, de esta simbiosis, pensaba yo en 4 apartados, 4 aportes así muy específicos de cómo la teoría puede mejorar o puede fortalecer a la prevención. El primero de ellos es el concepto, ¿no? Que siempre cuesta mucho desde nuestros gobiernos, muchas veces no tenemos bien claro lo que es la prevención. Yo siempre cito, y ahora que Omar García Harfuch es el superpolicía en México, ¿no? Bueno, en su momento él dijo que la mejor prevención era la desarticulación de las organizaciones criminales. Entonces ahí creo yo pues que no está entendiendo lo que es la prevención, y no porque esté mal desarticular a las organizaciones criminales, está súper bien y ojalá lo hicieran más.
porque, digamos, la política y la tendencia siempre ha sido el descabecimiento, ¿no? La decapitación de las organizaciones criminales y no su desarticulación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces él decía que la mejor prevención es la desarticulación. No, no, eso no es prevención, eso es reacción, ¿no? O esta idea también muy discutida dentro de la propia teoría criminológica y de los modelos de prevención, de lo situacional, ¿no? De, bueno, si acá roban un supermercado, pues vamos a poner 2 policías, vamos a poner cámaras y con eso prevenimos el delito, ¿no? La evidencia te dice que no se previene, ¿no? Lo único que haces es administrar el delito, no lo previenes, ¿no? Por eso dentro de la criminología se dice que estas teorías no son criminológicas, ¿no? Pero es lo que más hace el Estado, ¿no? Patrullaje, compra de patrullas, más presencia policial, ¿no? Tienen un efecto, digamos, pues sí, un efecto inmediato, no a largo plazo, porque no estás yendo a la raíz, y esa es la esencia de la prevención, ¿no? Y que comparte con la criminología, ir a la raíz, ir a la etiología, ¿no? Entonces, ahí es muy importante como despejar estas dudas de lo que sí es y de lo que no es la prevención, ¿no? Entonces, aquí yo ponía 3, o pongo 3, no, 4, ¿no? 4 características de lo que es la prevención. En primer lugar, un conjunto de políticas, programas, proyectos, estrategias, acciones, tareas, ¿no? Lo que ya evidencia que la prevención es algo bien pensado, ¿no? Planeado, que exige sesos. No es una cuestión coyuntural, no es una cuestión de la noche a la mañana, como muchas veces actúan nuestros gobiernos, ¿no? Como ahorita por lo de Manso, ¿no? Matan a un alcalde en Uruapan y entonces sale la presidenta y dice, ahora sí viene un plan, ¿no? De paz hacia Michoacán, ¿no? Que no es el primero ni será el último, pero digamos, la prevención no está en la reacción en ese sentido tampoco, ¿no? Entonces, exige sesos, exige planeación, exige coordinación, por eso estamos hablando de políticas, ¿no? Que son un conjunto de programas, los programas a su vez son un conjunto de proyectos, los proyectos son a su vez un conjunto de estrategias, así. 2, de naturaleza valorativa, ¿no? Al final la prevención es un constructo ideológico, como todo lo que hace el Estado y todo lo que existe en la sociedad, ¿no? En alguna ocasión en un congreso discutía mucho con una persona, una doctora que en su momento fue muy importante dentro de la prevención, Eunice Rendón, porque estaban hablando de la prevención en un congreso en la UNAM, ¿no? Me habían invitado como moderador y estaban hablando de la prevención y de como esta cuestión positiva de la prevención, etcétera, y yo le decía acá en corto, ¿no? Como, pues al final la prevención es un control social, yo le comentaba, ¿no? Y ella me volteó a ver como muy raro, ¿no? ¿Qué está diciendo? No, no. Sí, es un control social al final de cuentas porque deviene del Estado. Por eso es que necesitamos una prevención autocrítica, una prevención humanista, como les decía, ¿no? Al final la prevención busca un control social, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, la escuela, ¿no? Ve a estudiar, ve a trabajar, y si no, eso se convierte en un factor de riesgo y entonces a mayor factores de riesgo, más violencia, más posibilidad de violencia, delincuencia, o sea, la prevención de alguna forma construye un imaginario de quién es esa persona, esa persona de bajo riesgo, de alto riesgo, de mediano riesgo, entonces una valoración ideológica, es un constructo ideológico y que a partir de ahí tenemos que ser sensibles sobre eso, ¿no? Por eso es que yo creo que estos factores que muchas veces se plantean como universales, hay que discutirlos desde lo local, hay que discutirlos con la población, ¿no? Pero no se hace. ¿Puedo hacer una consulta? Después, ahí creo que se escucha un... ¿Puedo hacerle una consulta? Ah, sí, sí, pensé que estaba... Siempre tiene que venir del Estado la prevención. No, yo diría que no. Yo diría que, por eso, fíjense, la última dice, bueno, la tercera, dice diseñadas, implementadas y evaluadas por diferentes actores públicos, privados y sociales. O sea, yo creo que lo ideal es que obviamente sea una prevención que incluya a
todos los actores posibles, ¿no? A todas las voces, desde la parte social, la comunidad, los actores privados, por supuesto desde el gobierno, organismos internacionales. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Que lejos de que sean esfuerzos aislados, podamos construir colectividad, podamos construir un esfuerzo mucho más colectivo, ¿no? Si usted le pudiera dar una forma, ¿qué forma le daría? Por ejemplo, si fuera jerárquica, le ponemos una pirámide, por ejemplo. Pero, ya, no, un círculo. Sí, un círculo, claro, estaba Sí. pensando en eso yo. Sí, un círculo, digamos, la pirámide, pues sí evidenciaría como jerarquía, subordinación, claro, ¿no? Y yo creo que acá lo que tenemos que buscar es que todas y todos, por supuesto que tienen diferentes atribuciones y funciones, ¿no? Y roles, pero todas y todos deberían de tener el mismo poder, ¿no? De participar, de evaluar, de opinar, de apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? Como una cuestión horizontal. Claro, porque también tienen diferentes ámbitos de acción, ¿no? Cada actor. Claro, claro. El reconocimiento, el desempeño. Así es. Entonces, bueno, esa es como la tercera característica, ¿no? Lo que decía la compañera, que son diseñadas, implementadas y evaluadas por diferentes actores públicos, privados y sociales. Sí, claro, ¿no? El liderazgo es fundamental, porque si no, pues hay un caos, ¿no? Tremendo. Y por eso muchas veces se dice, ¿no? Bueno, sí está bien que el Estado se abra, ¿no? A la participación, a las comunidades, pero siempre bajo el liderazgo, ¿no? Me acuerdo mucho cuando hacíamos estos programas de prevención en las comunidades. Cuando tú vas a la comunidad, pues te piden todo, ¿no? Te piden esto, te piden aquello, y muchas veces el Estado entonces pues no puede ofrecer, materializar todas esas exigencias, ¿no? Entonces, por supuesto que debe haber ahí un filtro, ¿no? Una especie de filtro para que obviamente lo que se puede hacer se haga, ¿no? Y lo que no se puede hacer, pues pueda esperar a que se construyan esas condiciones. Yo siempre he Sería pensado, un digo, círculo con el Estado en el medio. Pues sí, digo, habría que plantearlo, ¿no? Habría que pensarlo, pero a bote pronto, pues sí, pensaba yo en un círculo como, porque el círculo además es como lo perfecto, ¿no? Desde Platón y, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces, diseñadas, sí, por ahí quien... Vasco quiere hablar. Ajá. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahí lo escuchamos, perfecto. Bien, buenas tardes, doctor, buenas tardes y gracias por la oportunidad y saludos a todos los que se mantienen. Mire, yo escucho todo lo que está mencionando y quiero decirle que yo tengo una opinión muy particular. Desde la academia es lo más perfecto que hay, desde la academia todo se soluciona. Pero para poder entender este fenómeno de la violencia, hay que tener una familia secuestrada, hay que tener una familia que la perdiste, o el mejor modelo de Colombia, que fuiste desplazado donde viviste producto de la violencia. Le menciono todo esto porque hace 30 años yo estudié en Colombia y yo viví el momento de la zona de distensión, un momento que salían de una tierra de 46.000 kilómetros cuadrados a otro territorio a extorsionar. Entonces, con los grupos delincuenciales es difícil negociar, con mucho respeto. Todo el mundo habla de Bukele, pero Bukele es la autoridad del mundo hoy en liderazgo. Se ha ganado el respeto mundial en este concepto. Ahora, bueno, y le repito, desde la academia todo lo solucionamos, pero es que este problema es un problema. El objetivo de la prevención no es negociar con los criminales, para eso existen las fiscalías y la investigación. Este es un problema holístico. Sí, por supuesto. Holístico. Y le voy a dar un ejemplo de la comuna de Medellín, la comuna 13 en Medellín, que la acabé de visitar. He estado ahí. La comuna 13, el año 2001, ahí no podía entrar a nadie y lo que dominaba era un frente de la guerrilla colombiana, la FARC. Le hicieron un operativo de más de 3.000 hombres y aunque hubo más de 200 muertos, después del círculo de la violencia,
La misma comunidad de la Comuna 13 dijo, hasta aquí llega esto, queremos cambiar. Y hoy la Comuna 13 es la comuna más visitada del mundo. Entonces el problema es un problema holístico, no es un problema de que solamente usted menciona hace un rato que tiene que ser un círculo. No estoy de acuerdo, porque el liderazgo lo tiene que llevar el Estado, porque si donde no hay indicadores de gestión, donde no hay quien lleve el comando y el control de la operación, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces vemos que este es un problema holístico y multidimensional, como lo describe la Declaración Internacional de las Américas, que por cierto fue escrita en México en el año 2003 y todo el mundo lo sabe. Y hay un montón de escritores que hablan de eso. Ejemplo, Barranchini Real, un montón de gente donde dice Barranchina que existe un problema ya holístico, multidimensional. Entonces, esto no es el asunto de que se solucione el Estado o solucione la sociedad. Este es un problema integral. Ahora bien, sí, si no compartimos lo que dice Bukele, excelente, pero usted habla de los derechos humanos y los derechos humanos de todas esas personas que tuvieron que salir huyendo de ese país, de que no podían estar en una esquina si no le ponían una pistola en la cabeza, de que no podían tener un negocio en una esquina si no le ponían el famoso impuesto o vacuna. Entonces tenemos que analizar más a profundidad esto. Es que yo creo que se malentienden los derechos humanos, o sea, no se interpretan correctamente. Los derechos humanos nunca han dicho que no hay que proteger a las víctimas. Los derechos humanos nunca han dicho que hay que perdonar a los criminales. Ese es un discurso que se construye desde la derecha para generar toda esta narrativa, ¿no? Y después decir, claro, la única solución es la militarización, la única solución es el encarcelamiento masivo. Hacer prevención es vivir dentro de las comunidades. Hacer eso también vivir dentro quería preguntar. ¿Qué entienden? Violentas. Y eso ¿Qué entienden por Estado? ¿Mande? Porque si por Estado, ¿qué entienden por Estado? Que el liderazgo lo tiene que llevar el Estado. ¿Qué entienden por Estado? Porque si por Estado entienden gobierno y no sé. No, el Estado es una red de actores, ¿no? Digamos, hoy ya estas definiciones del Estado, del librito, ¿no? De Estado, gobierno, territorio, ¿no? Casi de Wikipedia, pues son absurdas, ¿no? El Estado es una red de actores que concentran el poder. Yo por eso siempre hablo, por ejemplo, acá en México, hay el núcleo duro del Estado, ¿no? El núcleo duro del Estado muchas veces está coludido con la delincuencia organizada, ¿no? Alcaldes, presidentes municipales, gobiernos estatales, fiscalías, el núcleo duro del Estado, ¿no? Es un tema que tenemos acá en México, ¿no? Que ese es un tema, por supuesto, que tiene que ver con lo político. Pero no, los derechos humanos no defienden delincuentes. Es una mala interpretación que se ha construido y que a mí me parece muy lamentable, porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de que el Estado tiene que hacer una investigación, tiene que hacer, en este caso, prevención, ¿no? Respetando ciertos estándares. O sea, siempre se pone el otro lado claro, ¿no? El delincuente que respatan derechos humanos. Pero ¿por qué no hablamos de todos los inocentes que están en prisión, ¿no? Y que ni tan siquiera están, o sea, porque siempre se maneja el discurso desde, claro, era un delincuente y le respetaron derechos humanos. Bueno, yo te puedo hablar de 5, 10, 15, 20 ejemplos de personas inocentes a las que les violaron sus derechos humanos y se les presentan como delincuentes. Entonces, yo no creo que sea esa la discusión, ¿no? Yo por eso digo, o sea, los derechos humanos nos ayudan a ver el problema más allá de los actores, sino a las personas como humanos. Y eso es un gran reto dentro de la seguridad y la justicia, ¿no? Cómo combinas los derechos de la víctima con los derechos también de la persona imputada, pero también los derechos de los trabajadores, de los policías, de los ministerios públicos, de las fiscalías, pero hacia allá tenemos que ir, ¿no? A construir, obviamente, una visión mucho más compleja y más complementaria, ¿no? Pero sí, y hablamos obviamente desde la complejidad, ¿no? Yo no decía que solamente fuera la sociedad o solamente fuera, o sea, aquí ustedes pueden ver el punto 3 es diversos actores, y hablamos de la coordinación y hablamos de la articulación. Por supuesto que nadie está diciendo que el problema no sea holístico, creo que eso es, y ahorita lo vamos a ver, es una de los puntos que les decía yo, ¿no? La integralidad, complejidad del fenómeno.
No podemos hoy en día solamente ver el problema desde un actor o desde una perspectiva o desde un enfoque, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo de Bukele, bueno, sin duda habrá que hacer un análisis más complejo, ¿no? Un análisis mucho más complejo a largo plazo, ver que si realmente estas estrategias funcionarán o no funcionarán, ¿no? Pero bueno, claro, es un ejemplo, es algo que está sucediendo, es una opción, es algo que se puede mirar, que se puede analizar, ¿no? Lo erróneo sería obviamente pues negarlo, ¿no? Hacerlo a un lado y no, por supuesto que es parte de, yo solamente lo citaba, ¿no? Un poco porque me dio risa, porque su narrativa es como, pues sí, claro, ¿no? La maneja y la adecúa, ¿no? A sus intereses, ¿no? Pero los académicos nunca han planteado que a los criminales haya que llevarles educación y salud, no, no, no. A la población en riesgo, sí. Pero bueno, un poco para ya irnos rápido, déjenme, bueno, este era el concepto más o menos que proponía yo. Luego el segundo aporte les comentaba es que son estas estrategias basadas en las teorías, ¿no? Una de de los aportes que nosotros hacemos en ese libro de 2015 es que no podemos pensar en prevención, en estrategias, acciones de prevención, sin pensarlas dentro de un modelo teórico, ¿no? Y eso es así, incluso, ¿no? Cada modelo de prevención está fundamentado, debería de estar fundamentado en una teoría, ¿no? Este cuadrito lo hicimos nosotros en ese libro y fíjense cómo cada modelo, ya sea prevención social, situacional, comunitaria, del desarrollo o psicosocial, el clásico de la reincidencia, cada modelo debe estar fundamentado, debe estar relacionado con una cierta escuela, corriente, teoría, ¿no? Criminológica, que es lo que ustedes ven en negrito, ¿no? Por eso es que nos ayuda mucho el modelo de la CEPAL, del árbol de problemas. Este es un árbol, digamos, con mucha imaginación, ¿no? Donde precisamente se parte, bueno, se habla del árbol de problemas y el árbol de objetivos, ¿no? Que tienen que estar relacionados. Entonces, primero identificas el problema, ¿no? Y a partir del problema, el objetivo, luego los factores, y cada factor, ¿no? Va a ser una estrategia y cada estrategia va a tener sus propias acciones. Entonces, este modelo del árbol de problemas nos ayuda mucho como a materializar esta idea de la prevención y de los factores de riesgo que ilumina la criminología, ¿no? Y luego, bueno, el tercer aporte, que era la integralidad complejidad, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? La visión holística del fenómeno criminal. Entonces, lo que usualmente se hace es hacer un programa de prevención situacional, ¿no? O un programa de prevención psicosocial. No, lo que necesitamos es generar programas integrales que tengan acciones y estrategias de todos estos modelos. Estrategias y acciones sociales, estrategias y acciones situacionales, estrategias y acciones comunitarias, estrategias y acciones psicosociales, estrategias y acciones de la reincidencia. Porque el fenómeno es complejo. Incluso un mismo delito es cometido desde diferentes motivos, contextos, factores. Entonces, si tú solamente estás haciendo un programa de un modelo, pues estarás pegándole solamente a esa partecita, ¿no? Chiquitita del fenómeno delictivo. Pero si tú haces un programa integral, pues tienes más opciones, ¿no? Tienes más probabilidad de disminuir estos factores de riesgo y en consecuencia la violencia y la criminalidad, ¿no? Entonces hay que apostarle a la integralidad, ¿no? A generar, diseñar, elaborar programas, proyectos de prevención integrales, ¿no? Y el cuarto aporte, que era el último, que es el último, es esta idea de la evaluación de riesgos. Y aquí les pongo yo esta captura, este screenshot de esta encuesta en la que participamos. Les decía hace un momento, nos tocó participar en el Estado de México, implementar esa encuesta en las comunidades. Esa encuesta se llamó Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, 2014, ECOPRED, la hizo el INEGI, a través obviamente de las instituciones de seguridad. Y a mí me parecía muy importante este aporte porque hagan de cuenta que
El último año que tuvimos PRONAPRED, que ya no les comenté, pero en México, a partir del 2013-2014, tuvimos un programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia, que fue algo histórico. Nunca antes habíamos tenido un programa nacional. Pero hasta 2018, si no mal recuerdo, lo eliminan porque dicen no sirve, hay mucha corrupción, ¿no? Y uno de los argumentos, me acuerdo muy bien, que se utilizó para eliminar este programa es que decían, la violencia no ha disminuido, hay más cárteles, hay más homicidios, el programa no ha funcionado, ¿no? Y hubo muchos académicos muy importantes que decían, sí, en efecto, ¿no? Entonces yo decía, híjole, pues no estoy de acuerdo porque la prevención hay que medirla a partir de los factores, no a partir directamente de la violencia y la criminalidad. Suena raro, pero es así. El objetivo principal de la prevención, decíamos en el concepto, es la disminución, el control, la neutralización de los factores, tanto de riesgo como de protección, ¿no? Porque hoy sabemos que la literatura internacional ya incluye, ¿no?, los factores de protección. Un delito no solamente es consecuente de múltiples factores de riesgo, sino también de su articulación con menos factores de protección. Entonces, acá el problema fue que no se esperó a que el programa madurara, no se esperó a hacer una nueva encuesta, una nueva ECOPRED, para entonces sí tener una perspectiva, ¿no? De decir, bueno, en 2014 teníamos estos factores, en 2018, después de la intervención con este programa, siguen estos, continúan aquellos, han desaparecido otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la evaluación de la prevención es a partir de los factores, ¿no? Que por supuesto están relacionados con la violencia y la delincuencia, pero directamente, inmediatamente son los factores de riesgo y de protección. De allí que sea la criminología muy importante, ¿no? Cuando decimos, ¿cuáles son los factores de por qué existe el feminicidio? ¿No? Pues tenemos que irnos a la etiología, tenemos que irnos a los estudios criminológicos, al por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los factores son el indicador más importante, ¿no? Para saber, conocer, evaluar si un proyecto de prevención ha funcionado o no ha funcionado. Y bueno, creo que esa es la última lámina. Les agradezco mucho y qué bueno que se den estas discusiones, ¿no? Sin duda son bienvenidas. Entre más discutamos este tema de la violencia y la delincuencia, entre más voces estemos, pues creemos que vamos a tener un panorama mucho más actual, mucho más certero, mucho más real, ¿no? Porque desafortunadamente en el tema de seguridad y justicia muchas veces se maquila todo esto, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho, por supuesto a la comunidad por la invitación, a todas y todos ustedes desde sus países, ¿no? Se les abraza, un país hermano, México, y bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si hay tiempo todavía, acá estamos. Gracias. Gracias, maestro Alan. Totalmente agradecido por su participación el día de hoy, también en este espacio de este congreso. Maestro, si le parece, como vayan levantando la mano, les vamos saliendo la voz, maestro. Por parte tenemos a Paulette. Bueno, saludos a todos, agradecida con la ponencia del maestro Alan porque de verdad fue muy aclaratoria de todo lo que uno ve desde el lado de Venezuela, ¿no? De lo que es la política dentro de México y cómo independientemente los gobiernos también hay cosas que han crecido y hay cosas que han decrecido, ¿no? Tengo que refutar el apoyo que aquí han planteado hacia el señor Bukele. Obviamente, yo vengo de un país en donde hace poco nosotros traímos 252 personas que habían sido secuestradas en lo que fue la cárcel Secot, lo que se considera un campo de concentración de nueva generación. Y creo que eso es completamente denunciable. Nosotros acá en Venezuela hicimos cualquier cantidad de protestas, el gobierno nacional interpuso inclusive a nivel de los organismos internacionales todo lo que tenía que ver con el Estado de Derecho de estos 252 secuestrados hasta que los muchachos fueron rescatados y reintegrados acá a Venezuela. Igualmente se puede notificar que muchos de estos casos, ¿ok?,
en donde se hablaban de 252 detenidos de máxima seguridad, netamente entre el 5 y el 10% tenían expedientes abiertos y los cuales fueron y siguen siendo procesados dentro de lo que es la Fiscalía y los organismos de seguridad de Venezuela. Pero lo que hicieron con esos chamos en el SECOT, en El Salvador, que era un país que presuntamente los acogió, tomando en consideración una política de intervención de Estados Unidos, me parece a mí una violación completa de los derechos humanos. No puedo estar de acuerdo con que Bukele es un ejemplo, cuando inclusive muchas de las denuncias de los compañeros que hablaron acerca de los maltratos que recibieron, hablaban de personas que estaban presos, que inclusive estaban presos políticos, ni siquiera eran presos por ser de los maras, sino que estaban ahí porque, bueno, su diferencia política con el presidente Bukele era bastante elevada y, bueno, él ahí mete a todo el mundo, ¿no? No hay una defensa, no hay una retribución, no hay un conocimiento de causa de qué es lo que está pasando adentro con estas personas que están detenidas en este campo de concentración. Y de verdad, obviamente que es una situación de estudio, pero también tengo conocimiento de compañeros que están en Europa y obviamente lo que aquí se habla también es de ese tipo de campos de concentración que se están utilizando, que como lo decía muy bien el compañero Alan, más allá de la criminalidad, tal vez esto en parte haya disminuido, pero ¿qué otras cosas pueden traer como consecuencia una vez que termine el gobierno de este señor tras tener este tipo de represalias, y cuántos otros campos de concentración se están creando a nivel internacional que según supuestamente están en contra de lo que son las pandillas, pero también meten a personas que no tienen nada que ver, que son simplemente expulsados de un país como Estados Unidos y van a parar en este tipo de lugares que no tienen ni siquiera derechos humanos que recibir. Entonces, bueno, agradecida con la ponencia del día de hoy, con la participación. No estoy de acuerdo con la política del señor Bukele, no me parece que esté actuando con el derecho que debe hacer, y obviamente yo creo que la prevención es fundamental para que los delitos no crezcan en las naciones, que tiene que ver parte del Estado y parte del gobierno, sí, pero también cada una de las poblaciones tiene que aportar su grano de arena para hacer como que a nivel de cada localidad una visión más amplia para poder implementar políticas que eviten la criminalización en sus sectores. Agradecida. Gracias, Paul. Gracias, maestra Paulet. ¿Alguno, otro colega que te guste dar, preguntar o dar una opinión? Pues al parecer, maestro, todo está totalmente claro. Sí, la escucho, maestra Lorena. Hola, buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias por esta ponencia, fue muy ilustrativa. Yo creo que, como he venido diciendo en otros foros, justamente la aportación que han estado haciendo los criminólogos en este tipo de políticas públicas y en esto de la seguridad y la inteligencia es muy valioso, ¿no? Creo que sí, también es muy cierto la parte que comentaba el doctor Alan, en el sentido de que muchas veces las secretarias o funcionarios que no tenían una expertise en el ámbito de la seguridad pública se encargaban de hacer y diseñar los proyectos, porque bueno, a mí también me tocó atestiguar eso, ¿no? Pero también creo que hubo una evolución importante, al menos aquí en México, y también se empezaron a involucrar expertos en la materia, personas desde analistas, desde policías, etcétera, porque es innegable que tenemos que hacer en todo el ámbito de la seguridad pública un binomio sociedad-estado, porque sí, también coincido en que esto es jerárquico y también coincido en que es un círculo, o sea, realmente no hay una geometría específica, porque tenemos que recordar que son ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales y la dinámica de la seguridad pública todo el tiempo se están moviendo, ¿no? No es como las matemáticas, que siempre el círculo va a acabar en un círculo, etcétera, y que hay una fórmula, sino que esto va cambiando y nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades, tenemos que ver el estatus rol del individuo, del gobierno, de toda la sociedad, porque esto es un esfuerzo conjunto. Así como tampoco le podemos dejar todo al Estado y tampoco podemos dejar de exigir, sí tenemos que entender que somos un equipo, ¿no? Y que
muchas veces nosotros, si no levantamos la voz exigiendo o pidiendo o alertando lo que nosotros estamos viendo, no vamos a poder tener una política pública efectiva, ¿no? Entonces sí, creo que es un esfuerzo conjunto, creo que todos estamos caminando y sí es muy importante la aportación que han estado haciendo otros colegas de otros países, sobre todo los compañeros que están en Argentina, los que están en España, que son los que más han estado participando en todos estos foros, no solo a lo largo de la semana, sino desde que se creó el grupo. Y creo que hemos estado aprendiendo de muchas cosas. El modelo colombiano, pues obviamente siempre va a estar como presente porque desafortunadamente es un pueblo hermano que ha padecido mucho en el ámbito de la seguridad pública. También es una realidad que el gobierno de Estados Unidos todo el tiempo ha tenido las manos metidas en los principales conflictos a nivel mundial, porque obviamente es sembrar caos, ¿no? Para agarrar y jalar agua hacia su molino y poder tener una presencia que si no tuvieran una situación de inseguridad o de inestabilidad, pues no tendría por qué estar participando, ¿no? Pero obviamente se aprovechan los conflictos para tener presencia y recopilar inteligencia, ¿no? Coincido también justamente lo que comentaba la maestra Paulette en el sentido de que, pues bueno, a lo mejor no puede estar de acuerdo con el modelo Bukele, a lo mejor yo tampoco, ¿no? Finalmente creo que a la gente en su país le dio resultados y eso es lo que, digamos, están viendo ahorita. Al final del día, todo lo que es estratégico se ve a largo plazo y pues ya podremos ver en unos cuantos años. Ahorita los resultados inmediatos es que se restableció la seguridad, ¿no? Y entonces, pues bueno, veremos la perspectiva a largo plazo. Muchas gracias y felicidades a todos los criminólogos en su día. Gracias, Lorena. Sí, coincido. Digo, todas y todos estamos de acuerdo en que el fin, ¿no? Pues es la reducción de la violencia y la delincuencia y la mayor protección de la sociedad, etcétera, etcétera. Acá un poco lo que se discute son las formas, ¿no? Los caminos a través de los cuales se puede llegar a esa finalidad y las consecuencias que podrían traer, ¿no? Consigo en el mediano y largo plazo. Y sí, yo diría que estamos viviendo el regreso de las doctrinas de seguridad, ¿no? Nacional de Estados Unidos en los últimos años. Acá en México, como saben ustedes, pues ha sido muy enfático, ¿no? La relación en materia de seguridad y justicia, las últimas dos camadas, ¿no? De delincuentes, de personas privadas de su libertad que fueron enviadas a Estados Unidos, que no se sabe si realmente fue legal, si fue en el marco de la extradición, de la figura de la extradición, si sí, si no. Hay muchas cosas que no se saben a ciencia cierta. Por supuesto, lo último que, bueno, estos bombardeos que ha hecho Estados Unidos a lanchas, ¿no? Cerca de México, el posible, la intervención terrestre, ¿no? Que puede tener las autoridades de Estados Unidos en México, en fin, ¿no? Son momentos, digamos, muy tensos. Hay que entender que existe una reconfiguración del orden mundial en este momento, ¿no? Y en esa reconfiguración va el delito, tanto el delito como el control del delito, ¿no? Se han hecho hoy fundamentales hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Gobernar a través del delito, ¿no? De Jonathan Simon. No es gobernar contra el delito, es gobernar a través del delito, ¿no? Como un pilar fundamental de hoy los estados. Y del capitalismo criminal, por supuesto, también, ¿no? Entonces, sí, es un factor más que hay que tener en cuenta, ¿no? En las políticas de seguridad, el factor Estados Unidos. Y coincido con lo que dice Vasco, ¿no? Esta idea, sí, no se habla de políticas, ¿no? De gobierno, sino de políticas públicas, precisamente porque una de las características, ¿no? De las políticas de gobierno era de arriba hacia abajo, ¿no? Imponiendo, ¿no? Sin conocer a la comunidad, sin conocer los problemas. Y cuando hablamos de políticas públicas, se supone que es un gobierno un poco más abierto, de consultas, ¿no? De abajo hacia arriba. En realidad
es algo dinámico, no es de solamente de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que va, viene, regresa, se retroalimenta, ¿no? Eso es lo importante, que haya esa retroalimentación para perfeccionar las políticas, ¿no? Que se requieren, no desde el escritorio, no desde lo que dice este país, lo que dice aquel, sino las necesidades. En lo correcto, maestro Alan. Y igual también en los comentarios de los maestros. No sé, ya para finalizar, maestro, de acuerdo, para darle también paso al maestro Mario, quisiera ver, pues darle la voz a la maestra Sandra, ya que tiene levantando la mano. Gracias. Yo quería pedirle el material porque la verdad que la perspectiva que planteó me parece súper interesante. Quedé pensativa mucho. Me gusta esto del actor público, como el actor privado, como el social, ¿no? Yo creo que ya a esta altura del siglo es importante que la sociedad asuma también su rol de prevención, ¿no? Así como grupo humano. Así que, la verdad, felicitaciones. Me ha iluminado el domingo, así que agradecería mucho si puede compartir el material. Sí, claro, ahorita se lo envío acá a la comunidad y ya que ellos se los hagan llegar, ¿no? Sin problema. Muchas gracias a todas y todos ustedes.